Queridos amigos, de nuevo con vosotros en estos programas que estamos realizando con todo cariño, estamos realizando con todo el amor posible, porque sabemos que llegan a vuestros hogares y sabemos que a través del Espíritu la palabra de Dios queda ya como una semillita allá en la mente y cuando Dios crea conveniente le dará el crecimiento. Gracias por estar ahí y gracias porque sabemos que cuando la palabra de Dios llega siempre hay bendiciones. Estamos ya acabando el libro de Romanos y hemos traído hoy a un compañero, a un amigo que ya es habitual entre nosotros porque nos complace estar con él, pues por la manera que tiene de explicarse, por la manera que tiene de profundizar en las Escrituras. Muchos años ya estudiando la palabra y eso se nota. Bienvenido, Antonio del Pino. Muchas gracias, un placer como siempre de estar con vosotros. Gracias. Bien, vamos a tratar un tema difícil, es Romanos 10 y 11, es un tema bastante complejo, pero que vamos a hacer todo lo posible con la ayuda del Espíritu, pues para sacar los mejores resultados, las mejores bendiciones que tiene leer estos capítulos. Muy bien, cuando tú quieras. Dice así Romanos 11:1. Digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La lección que vamos a estudiar en el día de hoy está basado en los capítulos 10 y 11 de Romanos, pero vamos a poner énfasis en el capítulo 11. Estos dos capítulos han sido y siguen siendo el punto focal de muchos debates. Hoy hay algo que se evidencia claramente a través de estos capítulos, el amor a Dios por la humanidad y su gran deseo de que toda la humanidad sea salva. Romanos 10 deja muy claro que no hay diferencia entre judío y griego. Todos son pecadores y todos necesitan la gracia de Dios ofrecida al mundo mediante Jesucristo. Es importante entender que cuando Pablo habla de escogidos y de llamados, el tema no es la salvación, sino la función en el plan de Dios para alcanzar al mundo. Ese movimiento primitivo de creyentes judíos y gentiles fue el que asumió la responsabilidad de evangelizar al mundo. Hoy vamos a titular nuestro estudio Los escogidos. Muy bien. En los versículos 3 y 4 del capítulo 10 de Romanos, vamos a leerlo. Si te parece, puedes leerlo. Sí, sí. Romanos 10, 3 y 4. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay una palabra muy interesante para estudiarla, es la palabra esta de fin, en griego telos. ¿Podríamos hablar de ella, Antonio? Por supuesto, por supuesto. Repito el versículo 3 del capítulo 10, sí, porque hay que situar el contexto adecuadamente, correcto, para que después podamos sacar alguna conclusión. Los judíos tenían un problema, y Pablo lo define correctamente. Y el problema está aquí afincado en el versículo 3. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. La suya propia. Así que aquí tenemos un problema que él vio que su pueblo Israel, del cual estaba muy orgulloso, del cual se sentía feliz de pertenecer. Él dice, yo también soy hijo de Abraham, yo soy de la tribu de Benjamín, y en fin, él se siente feliz, ¿no? Pero Pablo, que es un estudioso de la persona, de la sociedad, de los pueblos, también de las Escrituras, que profundiza muchísimo. Es un doctor, un doctor en el conocimiento del Antiguo Testamento. Él, con la visión que le da haber conocido a Jesús, él dice, mi pueblo tiene un problema. El pueblo de Israel tiene un problema. ¿Y cuál es ese problema? El problema es, como dice el versículo, versículo 3, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Así que el problema del pueblo de Israel es que ponen aparte la justicia divina
los métodos divinos que Dios tiene para salvar a la raza humana y han establecido los judíos una forma propia que ellos se han inventado de salvación. Eso apunta un poquito, ¿no?, al ser humano con lo que es la egolatría, el egoísmo. Yo voy a hacer lo que verdaderamente creo, dejando aparte lo que el Señor dejó dicho. Exacto. Los hombres somos bastante rebuscados, por así decirlo. Y los judíos utilizan su religión para adaptarla a una forma falsa de religión. Pero tal vez otras facciones del cristianismo utilizan lo que conocen para hacer de ello también una forma falsa de religión. O sea que, aunque estés en la verdad, el ser humano somos tan enrevesados que podemos sustituir esa forma sencilla, perfecta de Dios por formas complicadas de llevar adelante nuestra propia salvación. Vamos a hacer un paréntesis porque es muy interesante lo que estás diciendo, Antonio. Muy interesante porque el pueblo judío sabía que era el garante, era el que conservaba y el que guardaba la palabra de Dios que había sido dado a ellos, a ningún otro pueblo más. Así y ese tesoro, tenerlo para sí, había sido de una manera sentirse como un súper protegido por Dios para decir, mira, esta es mi palabra. Pero ellos entendieron, no la compartáis, esto es para vosotros porque sois mi pueblo. Yo me pregunto, y nosotros sabemos que no, que el objetivo que tenía Dios era, aquí tienes mi palabra, ponla en práctica porque las demás naciones verán cómo te desarrollas y querrán hacer lo mismo. Tú eres el que tienes que extender el Evangelio. Pero mi pregunta es, ¿estaría ocurriendo lo mismo hoy con las iglesias, sabiendo que tienen una joya que tienen que dar a conocer este Evangelio? Yo creo que sí. Sinceramente, aun nosotros que nos llamamos cristianos, nos podemos inventar religiones, falsas religiones, dentro de nuestro buen cristianismo. Exactamente igual que le pasaba a los judíos. Podemos caer en lo mismo que ellos, ¿verdad? Exactamente igual. Está bien. Cosas sencillas podemos llegar a comprenderlas de una forma errónea y decir, entonces yo me salvo porque soy una buena persona. Y llevar hasta el límite máximo, soy una buena persona y por tanto me voy a salvar por eso. O muchas cosas parecidas, ¿no? Y la justicia propia. Esa que tú estabas hablando, la justicia propia. Tenemos que tener cuidado de que solamente se puede llegar al cielo a través de un único puente, y ese puente es Jesús. Siguiendo con el tema. Adelante. ¿De acuerdo? Así que el problema de Israel era establecer su justicia propia. Bien, y entonces a continuación viene el versículo 4, que dice, pues el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Este versículo es un versículo complicado. Ya ha habido muchos estudiantes de la Biblia, muchos doctores, muchos analistas, exégetas, que sacan conclusiones diferentes. Así que no es un versículo fácil, pero vamos a intentar, por lo menos en lo que yo puedo aportar, clarificarlo un poquito. La palabra logos que aparece en este versículo, el fin de la ley es Cristo, el logos de la ley... Telos. Perdón, telos. Perdón, gracias. El telos de la ley es Cristo. La palabra telos se traduce exactamente igual que en español, que en castellano. Telos es fin. Y fin, pues tiene dos sentidos. Fin, por ejemplo, yo tengo aquí un vaso con agua. Si se me cayese este vaso, sí, pues sería su fin. Se acabaría el vaso, ¿verdad? Pero la palabra fin en español tiene otro sentido y es objetivo, finalidad. Así que lo mismo que pasa con telos, pasa con fin. Ahora, tendríamos que ver cuál es la forma de pensar general del apóstol Pablo
para que nosotros entendamos qué quiere decir Pablo con la palabra telos. Cuando la palabra telos se aplica a este momento, en este versículo, el sentido primario es algo que te lleva a Cristo. No es un fin, es un objetivo. Un objetivo, una finalidad, un propósito. Exacto. Claro. De tal forma que telos viene a ser algo así como cuando vamos al médico y el médico nos hace una serie de pruebas y nos dice, pues usted tiene esto. Hombre, el diagnóstico en sí mismo no te sana. Totalmente. El diagnóstico no te sana, pero te dice lo que tienes que hacer. Así que la palabra telos, en este caso, tiene como finalidad, valga la redundancia, el objetivo. El objetivo es llevarte a una medicación que sí que te sana, y es Cristo. O sea, entonces, quiere decir que la finalidad, el propósito de la ley es llevarte a Cristo. Pero esto no significa que estando en Cristo ya, digamos, se ha puesto fin a la ley, ya no está, ¿no? No es eso. Hay un ejemplo interesante que una vez me comentó un pastor que me dijo, fíjate, el fin, con la palabra telos, ¿no? El fin del matrimonio no es el divorcio, sino que el fin, la finalidad o el propósito del matrimonio es tener hijos. Luego, ¿cómo puede cambiar una misma palabra cuando le aplicas o el fin de que se acabó o el fin como finalidad? Exacto. Por eso queda claro, ¿no?, de que el ayo, el propósito, la finalidad, el telos de la ley es llevarte a Cristo. Una vez que estés en Cristo, bueno, pues ya vas a cumplir la ley de Cristo, la ley del amor, pero la otra sigue vigente, no ha finalizado, no se ha acabado. Totalmente. Si vemos una carta de Pablo, en carta de Pablo de los Gálatas, el capítulo 3, versículo 24, sí. Si leéis, que es un pasaje paralelo al que estamos leyendo, de Romanos 10:4, dice, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Este texto es importante porque es parecido al otro que estamos analizando. Y aquí dice claramente que la ley no ha desaparecido, sino que la ley es nuestro guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Qué bonito, ¿eh? Así es. Y esto fue lo que Pablo encontró precisamente en aquel camino a Damasco, cuando sabiendo todo lo que sabía, encontrándose con Cristo, dijo, ahora entiendo yo el propósito de la ley, porque la ley lo que me marca, lo que me indica es el pecado, pero no me salva. A mí quien verdaderamente me salva es el Señor, que me ha dicho, ahora es lo que tienes que hacer, es predicar este evangelio. No es la ley, no son vuestras obras, sino precisamente es la fe, la gracia del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Perfectamente. Fantástico. En ese sentido, por eso el apóstol Pablo, en Romanos 3, casi al final, él viene a decir, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y si fuese algo que estuviese anulado, pues no podría decir eso. No podría. No podría ser. Muy Así bien. que para él está vigente. Avancemos, Antonio. Muy bien. ¿De acuerdo? Vamos a la segunda pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo judío? Fíjense, como antes decíamos al principio, ¿no? El capítulo 11, versículo 1 dice, por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y el apóstol Pablo dice exactamente, de ninguna manera. O sea, es taxativo, es claro y diáfano. Porque también yo soy israelita. O sea, Pablo era judío. Totalmente. Descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que, si nos damos cuenta, tanto Pablo como todos los discípulos y después los apóstoles eran todos judíos. Pero no solamente ellos, sino los cientos y miles de judíos que creyeron en Jesús una vez que Cristo hubo sido llevado al cielo. ¿Había desechado Dios a su pueblo judío? De ninguna manera. Si hubo miles y miles y miles que creyeron en él. Si lo hubiese desechado
a todos. Pero no es así. Dios no salva. Dios no salva por pertenecer a una raza, ni excluye por pertenecer a una raza. Y me refiero raza como pueblo, como nación, como país, etc. No es donde hayas nacido lo que te hace pertenecer al pueblo de Dios, pero tampoco es donde hayas nacido lo que te excluye de ser pueblo de Dios. Son las personas como individuos. Es interesante porque en el Pentecostés, bueno, la mayoría de los que habían allí eran judíos. Claro. Y allí fue donde, a través de Pedro, cuando hubo el derramamiento del Espíritu y se pusieron allí a hablar en lenguas, en las diferentes lenguas de todos los judíos que habían venido de diferentes lugares del mundo, allí aceptaron a Jesús. Y precisamente ese día, pues la Biblia nos indica que fueron, bautizados 3.000 personas. Esto es. Y aquello, la mayoría eran judíos. Exacto. Y entonces el asentimiento de decir, bueno, pues yo como pueblo judío es que yo soy salvo. Y les costó también a los apóstoles, porque a Pedro le costó entrar en casa de Cornelio y decir, oye, que es que he venido aquí porque me ha enviado un ángel y yo es que no me fío mucho de entrar en casa de un gentil. Y se llevó consigo a otros 6, ¿no? Sí, sí. Diciendo, oye, acompañadme porque no quiero que después me tachen diciéndome, este ha entrado en casa de un gentil. Es que es difícil, después de tantos y tantos años diciéndoles, tú eres un pueblo elegido, tú eres un pueblo escogido, Dios ha tenido a bien darte como garantía su ley, tú eres un pueblo especial, ahora decir, ahora es para todos. Pues sí, querido, sí, es para todos. Digamos que la puerta que los judíos tenían cerrada para que la salvación fuese a todas las naciones, esa puerta Cristo la abrió. Y a partir de entonces, a partir de la venida del Consolador, del Espíritu Santo, a partir de entonces esa puerta se hizo amplia para todo el pueblo gentil, o sea, para todos los que no eran judíos. ¿Qué pasó entonces con el pueblo judío? Pues el pueblo judío, digamos que cambió de función. Si la función de ellos era exclusivamente la predicación del Evangelio y mantener la verdad, ahora el mantenimiento de la verdad no se iba a circunscribir solo al pueblo judío, Claro. sino que ahora se le daba el privilegio también a los gentiles a ser misioneros. Recuerdo, Antonio, no, es que me traes ideas muy interesantes. Recuerdo la primera vez que un judío profeta salió a predicar fuera de lo que era Israel, y le costó. Estoy hablando de Jonás. Le costó cuando Dios le dijo, mira, vete a Nínive y predica el Evangelio. En Nínive son todos gentiles, ¿cómo voy a ir a Nínive? Vete a Nínive y predica el Evangelio, que fue la primera campaña de evangelismo que se dio fuera del pueblo, ¿no? Sí. Y les costó. La verdad es que les cuesta. Eso a nosotros nos tiene que indicar que como pueblo que Dios ha elegido, que no somos excluyentes de decir, bueno, esto es solamente para ti. No es así. Ve y predica el Evangelio a todo el mundo, porque yo he muerto por todo el mundo. Esto es. Por todo ser humano. Esto es. Interesante, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con otra pregunta interesante, pero quiero leer primeramente el versículo 17 de Romanos 11. Dice así, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante con ellas de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es que Pablo también lo hace. Le da vueltas a las raíces. Le da vueltas ahí. Y uno tiene que pararse a meditar un poquito. Pero es un versículo tiene una riqueza de verdad abismal. ¿Podrías desarrollar esta idea? Porque aquí Pablo ilustra a judíos y gentiles con un olivo noble. Sí. Desarrolla esta idea, Antonio. Bueno, en primer lugar decir que la Biblia menciona varios árboles como representando al pueblo de Dios. Sí que es cierto. Entre ellos que yo recuerde el roble, por ejemplo, ¿no? Pero en esta ocasión Pablo elige el olivo también como lo hizo en su momento Jeremías, el profeta Jeremías. Y ve como en el olivo
que es un árbol centenario, que puede durar Bueno, 1000 años o mucho Sí, tiempo, sí, sí, sí. como algo que representa muy bien al pueblo de Dios. Es verdad. ¿Qué es lo que sustenta todo el árbol? Pues es la raíz y el tronco. La raíz, que es donde que bebe de los minerales, de las piedras, coge agua, como siempre me ha admirado esto. El tema de las raíces de un árbol me parece que es algo increíble. Cuando estábamos estudiando el bachiller, cómo esa puntita de la raíz, que se llama dedal, creo que se llama dedal, va atravesando, es posible que atraviese hasta una roca, porque sabe que al otro lado puede haber agua o algo. va buscando ahí los nutrientes. Increíble, ¿verdad? increíble. A mí eso me parece increíble. Bueno, el caso es que es la raíz y el tronco quien sujeta todas las ramas. Y todas las ramas, la Biblia parece que dice que es cada creyente, porque él dice, como tú acabas de leer ahora mismo, en el versículo 17, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, así que, claro, ¿Quiénes son esas ramas desgajadas? esas ramas desgajadas son aquellos que no creen, pueden ser judíos, pero no han creído. Los incrédulos judíos. Claro, son aquellos que han querido hacer su propia obra, su propia salvación por las obras. Sí, es lo que tú hablabas antes, ¿no? De su propia justicia, ¿no? Entonces han sido caídas, ¿no? Y en su lugar se han plantado ramas silvestres. Recuerdo una vez que vi, cuando era jovencito, cómo se insertaba una rama en un árbol. Era maravilloso. Sé que hay varias formas de injerto, pero la que yo vi esa vez fue en el tronco, hicieron una hendidura en forma así de flechita, y una rama de otro árbol le sacaron punta y la metieron en esa hendidura en forma de flechita. Ahí. Vendan como si fuese un brazo partido, lo vendan el árbol completamente, y después en la rama ponen como un apoyo hasta el suelo. Y así lo mantienen durante un tiempo. El caso es que cuando el agricultor cree conveniente, quita la venda y se da cuenta de que esa rama ya no está libre, por así decirlo, sino que se ha pegado al árbol. Quita la rama o el palo que está sustentando y ya se mantiene por sí sola. Y lo que es más admirable, la savia de ese árbol pertenece ya a la savia de la rama. A la rama que ha sido injertada. Exacto. Y, fíjate. Es increíble. Y esa rama vive y tiene toda la fuerza que tiene el árbol. Hay una cosa curiosa que es que yo he observado alguna vez. A veces esas ramas sacan frutos híbridos. Parte de lo que es el árbol y parte de lo que es ella misma, que puede venir de otra fruta. Y lo que sale es un fruto híbrido, a veces, no siempre. Y esto me ha llevado muchas veces a reflexionar. Señor, ¿cómo tú respetas la individualidad de cada persona? Tú le das la savia, tú le das la fuerza, tú le das el vigor, pero respetas a cada persona como es. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bonito, ¿no? La verdad es que estudiando la palabra de Dios lo que hace es que te mete en profundidades fantásticas, muy bonitas, porque ahora pensando en todas estas cosas digo, hay que ver las cosas que hay por descubrir, ¿no? Porque cuando uno ingresa en todo esto de lo que es el estudio de la Biblia y viene, bueno, pues con sus cosas, ¿no?, que ha traído de fuera y empieza a leer la palabra de Dios, hay tantas cosas tan bonitas por descubrir. Uno descubre la geografía, uno descubre la naturaleza, uno descubre los animales, la observación de los individuos. Es tal la riqueza que no paras de saber. Es un constante pozo de sabiduría que Dios te va regalando todos los días, ¿eh? Esto es. Fíjate que cuando, claro, por seguir con esta ilustración, cuando coges una rama silvestre que no pertenece al árbol, tú la pones en el árbol y ahora ya perteneces al olivo, que es la ilustración que está haciendo Pablo, ¿no? Ya eres parte del olivo.
Y a mí esto me recuerda el bonito versículo que se encuentra en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. El gentil, rama silvestre, ahora es hijo de Abraham. Maravilloso. Entonces, esta rama silvestre injertada no son ni más ni menos que los gentiles que han creído, Perfecto. que están ahora injertados en ese árbol que se va a nutrir de esa raíz que precisamente va a nutrir tanto a los judíos que han permanecido y que quedan ahí, como a aquellas ramas, aquellos gentiles que están absorbiendo toda la sabiduría y esas maravillas que tiene el Señor, tanto para gentiles como para judíos. Esto es. Qué bonito, ¿eh? ¿Seguimos, Antonio? Sí, sí, cuando quieras. Romanos 11:26. ¿Qué nos dice? Dice, versículo 25 y 26, si no te importa podemos leer los dos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice el versículo 26, luego, después, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Muy bien. ¿Crees que el remanente que salga del pueblo judío hará una obra importante en la predicación del Evangelio en los últimos días? Pues sinceramente yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es un pueblo conocedor de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. Los judíos son especialistas, ¿eh? Y como pueblo que conoce, que ha conservado durante siglos unas tradiciones, es verdad que el pueblo judío pues tiene sus peculiaridades, que como decíamos antes, ha rechazado a Jesús. Pero ellos conservan, como conservaba el apóstol Pablo, conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, al poco tiempo, muchos aceptaron, muchos de los judíos, entre ellos sacerdotes, aceptaron a Jesús en aquel tiempo. Total. Pero ha sido la forma extraña que los cristianos hemos tenido de comportarnos lo que les ha apartado más de nosotros. Este texto de la plenitud, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, también es un texto complicado. También es un texto complicado. Yo creo, personalmente, creo que este texto y Mateo 24:14, cuando Jesús dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Yo creo que todas las naciones, evidentemente, es el pueblo gentil. Sí, y tienen que saber el evangelio. Y tienen que saber. Entonces, este conocimiento generalizado para poder tomar una decisión, también el pueblo judío va a saber que se está haciendo un llamado generalizado porque algo está pasando, porque entonces vendrá el fin. El pueblo judío se enterará y dirá, oye, algo está pasando aquí, porque la verdad tal cual está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también se está predicando. Y en ese tiempo, muchos judíos conocedores de la verdad, conocedores del Antiguo Testamento, se harán cristianos. Y ellos, no me cabe ninguna duda, ellos serán unos mensajeros de la verdad como lo fue Pablo. Es que a Pablo le ocurrió eso, ¿eh? Claro. Pero de una forma masiva, imagínate todo. De una forma masiva, muchos judíos se van a convertir al cristianismo. Y ellos van a defender, porque conocen muy bien esa parte, van a defender que la ley moral de Dios sigue vigente. Sí, por supuesto. Rechazando muchos postulados que mucha gente dice que la ley de Dios no está vigente. Bueno, la mayoría dice que está vigente 9 mandamientos, pero no uno, el sábado. Y todos sabemos que eso no es así. El sábado fue constituido no para los judíos, sino en el tiempo de la creación, para la humanidad. ¿Sabes? Claro, para toda la humanidad. Bueno, tú recuerdas, Antonio, cuando estuvimos el año pasado
allá en Israel, que allí pues se paralizó todo, allí el sábado, allí en Israel dijo, bueno, ya es sábado y todo, bueno, se paralizó. Es importante ver este versículo porque efectivamente hay muchas personas, muchos hermanos de diferentes iglesias que hacen hincapié en el versículo donde dice, versículo 26, así que todo Israel será salvo. Y todo Israel será salvo, bueno, pues ellos lo extienden a que ya por ser del pueblo de Israel ya eres salvo, ya por ser judío, pero Pablo no tenía el mismo pensamiento. Algo querría decir aquí, porque en el capítulo 11 de Romanos, versículo 14, dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Efectivamente. No por ser judío ya, bueno, pues venga la salvación, no, sino ese que todo Israel será salvo, yo pienso que ese todo Israel será salvo será ni más ni menos que aquellos judíos y gentiles que acepten a Jesús. Ese es el pueblo, es el Israel espiritual de Dios. Ese todo Israel será salvo. Y de todas las naciones, pues habrá gente, gentiles y judíos, que acepten a Jesús y a por ese pueblo vendrá Jesús. Yo, como él acaba de utilizar el tema del olivo, y el olivo como ese ente, esa entidad de personas que van a ser salvas para la eternidad, evidentemente hay judíos ahí, en ese olivo, pero también hay gentiles. Todos. Y es esa totalidad la que él dice que la plenitud, cuando se cumpla eso, todos seremos salvos. Ese Israel será salvo, ese olivo será salvo. Qué bonito, ¿eh? Y siguiendo con la idea que has apuntado antes, y ya con esto finalizamos, si las iglesias cristianas hubieran tratado mejor a los judíos, tú apuntaste esto antes, ellos no se hubieran acercado más a su Mesías y lo hubieran comprendido con toda la plenitud. Yo creo que debió ser muy duro para el apóstol Pablo ver cómo los propios de su país, de su nación, le rechazaban vez tras vez. Porque la misma conversión que él tuvo, quisiera que hubiese sido experimentada por todo su pueblo. Pero no fue así. Tanto no fue así que él al final dijo, está bien, os dejo. Me voy a los gentiles. Si no queréis. No, efectivamente. Así que tuvo que ser muy duro para él, un verdadero israelita, tener esta forma de actuar, ¿no? Ahora, hay que reconocer que en los primeros siglos de la era cristiana, al poco tiempo, hubo un rechazo muy fuerte hacia los judíos. Sí, no ayudó mucho. Nada. A los judíos. No, ni los romanos ni los propios cristianos, ¿eh? Querían desmarcarse de ellos como fueran, y hubo un asunto que fue muy importante, y fue el tema del sábado. El sábado, al ser cambiado por el domingo, hizo que las ideas bíblicas todavía se distanciasen más, los conceptos de salvación se distanciasen más de los judíos. Así que no solamente fue una cierta paganización del cristianismo, sino más específicamente el tema del cambio del sábado al domingo. Sí. Y los judíos terminaron finalmente siendo rechazados. Sí. Por cierto, que hay que reconocer que también algunas iglesias han promovido hasta el odio a los judíos. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. La sociedad cristiana que hemos sido nosotros hasta hace poco, yo creo que ahora somos post-cristianos, ¿no? Pero esa sociedad cristiana ha rechazado durante demasiado tiempo a un pueblo que también tiene derecho, como individuos, a la salvación en Jesús. Totalmente. Lo cierto es que en los primeros años del cristianismo, como los cristianos seguían guardando el sábado, entonces dijeron, mira, aquí no hay que confundirlos, porque estos si guardan el sábado van a ser judíos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hagamos un muro de separación. Y ese muro de separación, efectivamente, del muro de separación, una de las doctrinas fue el tema del domingo. Porque el domingo, ni más ni menos, lo que hace es dar oficialidad a la resurrección de Cristo, ¿no? Uh-huh. Como Cristo resucitó en domingo, bueno, pues entonces elevemos al domingo al día de descanso, cuando el Señor jamás trató ese punto.
sino sencillamente lo que dijo, mirad, el sábado está como un recuerdo a lo que es la creación. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Y ese sábado, ese primer sábado, pues no se lo dio a los judíos, se lo dio a Adán y Eva, que es a toda la humanidad. Y es lo que el Señor, pues también en Isaías capítulo, vamos a leerlo un momentito, en Isaías capítulo 66, creo que es el último, creo que es el último capítulo. Esto es, Isaías capítulo 66, versículo 23, dice, y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Está hablando en el contexto de los cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, pues allí está diciendo, mirad, si mi ley es inmutable, si mi ley es eterna, si mi ley es el carácter de Dios expresado en palabras, ese sábado, de sábado en sábado, seguirán adorando a Jesús, seguirán adorando a Dios. Así que yo quiero mucho a mis hermanos, los católicos, los evangélicos, tengo familia y tengo muchos amigos ahí, pero lo que sí que está claro es que cuando la tierra nueva venga y venga Jesús con nosotros, uno de los dos tendremos que cambiar de día. O yo del sábado al domingo, o tú del domingo al sábado, porque el Señor va a adorar y quiere que todos adoremos en un día. En Isaías dice claramente qué día será, pero respetamos, ¿no?, a todos aquellos que piensan que el domingo es su día de descanso. Esto es. Muy bien, Antonio. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y ahora sí que me gustaría que te dirigieras a nuestros telespectadores y concluyeras con esta lección que hemos tenido para que ellos tengan fresca todas las reflexiones que hemos estado teniendo tú y yo. Muy bien, pues me gustaría recordaros que nosotros los adventistas no guardamos la ley para salvarnos, sino porque creemos en Jesús y porque somos salvos por su muerte y por su intercesión, nosotros como consecuencia guardamos la ley. La única forma de salvarnos es a través de Jesús, y eso hay que dejarlo bien claro. El telos es llevarnos a Cristo, ver nuestra suciedad y llevarnos a Cristo para que nos perdone y seamos salvos. Por otra parte, también quisiera, porque hemos estado comentándolo aquí un poquito, llamar un poco la atención hacia el pueblo judío. No tendremos que mirar al pueblo judío como una nación cerrada. Tendremos que buscar a los individuos, tenemos que ver los que somos cristianos, individuo a individuo judío, ver como personas que tienen sus necesidades espirituales, profundas, que ellos también buscan la verdad y quieren hacer lo que Dios le agrada. Así que como creyentes no deberíamos rechazar ni a un solo judío, como a ningún otro de ningún país, sino que hiciésemos nuestra función de misioneros, seamos pastores o seamos miembros de cualquier iglesia cristiana y los veamos a todos ellos como potenciales personas que pueden estar injertadas en ese olivo del que habla el apóstol Pablo. Finalmente, a mí me gustaría ver a muchísimos millones de judíos y de gentiles en el reino de los cielos. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar estos sabios consejos y, cómo no, la profundidad, la sabiduría que tiene la palabra de Dios. Y también dar gracias a todos los telespectadores que han estado ahí fieles delante de sus cámaras, porque os deseamos lo mejor. Antonio, que seas muy feliz, saludas a tu familia, saluda a los tuyos de mi parte y nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias. Y a vosotros, amigos, también os deseo lo mejor, que el Señor os bendiga y muy pronto, la semana que viene, estaremos de nuevo aquí con vosotros. Que el Señor os bendiga.